Bueno, vamos a empezar el tema 5. Es un tema que es muy importante que quede claro cuál es el encaje de este tema en un curso de estadística matemática. El tema se titula funciones generatrices. En realidad se la conoce más frecuentemente como funciones generatrices de momentos, ya veréis por qué. Pero bueno, aquí le llamamos funciones generatrices y funciones características, que bueno, tienen para nosotros un significado equivalente. También veremos por qué en esta lección. Podríamos decir que es una lección compleja porque vamos a manejar un tipo de funciones que no son las que normalmente utilizaremos en estadística. Las funciones que utilizaremos en estadística son fundamentalmente las funciones de distribución y las funciones de densidad, genéricamente llamadas funciones de distribución. Estas que ya hemos visto y que dedicaremos una lección. La próxima lección estará dedicada a las distribuciones. Será evidentemente una lección nuclear porque vamos a ver los tipos diferentes de funciones de distribución que tenemos, las familias de distribuciones que tenemos, los tipos, una lección nuclear, evidentemente. Porque cuando en la lección 2 de variables aleatorias introdujimos la noción de función de distribución y función de densidad, hablamos de funciones, digamos, sin ponerles un nombre, funciones que cumplían la condición de ser funciones de densidad y funciones de distribución, y ya está. Pero en la próxima lección veremos familias de funciones de distribución y aparecerán pues cosas que ya veis, funciones que ya habéis oído, la campana de Gauss, la distribución normal, la binomial, la Poisson, todo este tipo de familias. Ahora vamos a trabajar con un tipo de funciones que en realidad, aunque ya veréis que en algún momento intentaré dibujar una, no tienen un valor como, digamos, así como en las funciones de densidad y funciones de distribución, la forma tiene mucha importancia porque de alguna manera modeliza la variabilidad, y en realidad las funciones de distribución podríamos decir que son maquetas de variabilidad que nos encontramos en la naturaleza. Podríamos decir, son maquetas, son modelos de la variabilidad, modelos de la incertidumbre. Estas funciones que vamos a ver en esta lección son funciones que de alguna manera son instrumentales, que nos van a ser útiles especialmente a la hora de demostrar resultados importantísimos en estadística. Por lo tanto, es una lección, ya digo, necesaria porque para que se entienda la matemática que hay detrás de la estadística, pero es cierto que es una lección que a veces al estudiante le cuesta situar. Voy a hacer todo lo posible para que la situemos bien. Mirad, una primera aproximación a las funciones generatrices y funciones características es deciros lo siguiente. Mirad este esquema. En este esquema tenemos en el núcleo un espacio de probabilidad y una variable aleatoria. Como podéis ver, el itinerario en teoría de la probabilidad que necesitamos para la estadística, para entender la estadística bien, en sus bases, desde sus fundamentos, hemos visto que el punto de partida es un espacio de probabilidad. Siempre detrás hay un espacio de probabilidad. Hay un espacio muestral, una ómega de individuos, hay unos subconjuntos que podemos detectar, discernir de esta ómega, y unas probabilidades de estos subconjuntos que podemos detectar, discernir. Y después todo esto lo llevamos sobre la recta real, a través de una variable aleatoria, que a veces ya queda definida en la misma forma de plantear el espacio de probabilidad, porque yo puedo definir espacio de probabilidad en un dado, al puntito le digo un 1, a 2 puntitos un 2, a 3 puntitos un 3, ya estoy de alguna manera diseñando un espacio de probabilidad que está
íntimamente asociado ya a una variable aleatoria, x, que voy asociando un puntito, pero físicamente tengo un dado físico donde tengo 6 caras y tengo un puntito puesto allí, y al puntito le represento pues, un 1, le asigno un 1. Este es un poco el juego que estamos haciendo, el juego que estamos jugando. A veces tendré un espacio de pacientes, un espacio muestral de pacientes. Tendré pacientes con diabetes, por ejemplo, omega, todos los pacientes con diabetes. Claro, evidentemente tengo un espacio muestral donde la omega son pacientes y puedo discernir a cualquiera potencialmente. Cualquiera lo puedo discernir, pero fijaos que a lo mejor ya directamente, si yo no tengo el registro de quién es quién, de qué persona es, por ejemplo, imaginaos que estoy evaluando la variable hemoglobina glicada, que es una variable que todos los diabéticos conocen como una variable fundamental para ver el seguimiento, la evolución de esta diabetes, el control, el autocontrol que lleva el diabético de su enfermedad. Bien, imaginaos que tenemos esta variable. Por lo tanto, de hecho, el espacio muestral es todos los pacientes, y la omega sería súper fina, desde el punto de vista que puedo discernir a cualquiera. Pero fijaos que desde un punto de vista incluso médico, el paciente acaba siendo un número, no el nombre, a veces se esconde el nombre, ¿no? Es una fila en un Excel. Y lo que te interesa son los valores de la hemoglobina glicada. Ya estás definiendo una variable aleatoria. Y por lo tanto, en el fondo, es como si tuvieras, más que personas, ¿no? Tuvieras, digamos, grupos de personas con una misma hemoglobina, podríamos decir, ¿no? De alguna manera, muchas veces el espacio muestral queda como detrás, ¿no? Va quedando relegado porque lo que te interesa es la variación de los valores de los individuos que pertenecen a este espacio muestral omega. Entonces el espacio de probabilidad de alguna manera va quedando detrás, y va quedando sustituido por la variable aleatoria y por la función de distribución. Y por eso es muy interesante que veáis cómo al final la estadística nos interesa, pues, ¿qué? El reflejo que el espacio de probabilidad que existe, ¿no? El reflejo que dibuja sobre la recta real. Sobre la recta real. Bien. Por eso, en el fondo, nos va a interesar toda una serie de funciones que giran en torno a esto. La variable aleatoria es la asignación de a cada omega pequeña un número real. Pero evidentemente lo que me va a interesar no es tanto la variable aleatoria, sino este reflejo, esta fotocopia, esta huella probabilística de incertidumbre, de variabilidad, de variación que deja el espacio de probabilidad sobre la recta real. Y por eso vimos en su momento esta función, que es la función de distribución, la decidimos de esta manera, como la probabilidad acumulada de la variable x desde menos infinito hasta un valor de t cualquiera. Entonces definimos esta función de distribución de esta manera, y la función de densidad, que podríamos decir es la función, también se le llama función de masa si es discreta, porque es la probabilidad que tiene una t determinada, el palito que ella de la masa, o bien si es continua, entonces ya no tiene sentido el valor puntual, porque la integral sería 0, como vimos, pero sí que nos interesa la probabilidad de un intervalo, ¿no? de un intervalo determinado, el área que hay bajo una curva, sobre la curva de la función de densidad en aquel intervalo. Bien, estas dos funciones son en realidad las que a nosotros nos van a interesar más, las que vamos a manejar más y las que nos vamos a dedicar a lo largo del curso, sin lugar a dudas, en la parte de estadística. Y la lección próxima, como os he dicho, estará especialmente dedicada a estas funciones. Pero hay todo un repertorio de diferentes tipos de funciones que se han definido en teoría de la probabilidad
para de alguna manera, podríamos definir, algunas se han definido, pero no han sido muy utilizadas. Nosotros vamos en esta lección a manejar estas y estas. Estas son funciones que se podrían definir en torno al espacio de probabilidad. Repito que estas dos y estas tres no las vamos a ver. Esta va a salir en algún momento, pero bueno, sobre todo vamos a ver estas dos. Esta es lo que se llama la función generatriz o función generatriz de momentos, y esto es lo que se llama función característica, donde, como podéis, aparece el número i, el complejo, el número irracional i. I es igual a la raíz cuadrada de -1, y nos retrotrae al mundo de los números complejos. Por lo tanto, será una función compleja de variable real. Esto será una función compleja de variable real. Y esto será una función real de variable real. O sea, dominio real, recorrido real. Estos serán números reales. Dominio real, codominio o recorrido, números complejos. Porque aquí nos va a dar números complejos. Bien, este es un poco el planteamiento. Ver dos funciones, como estas dos que hemos visto, que se utilizan mucho, pero sobre todo no para modelizar la variabilidad como estas dos y para manejarlas de una manera, ya veréis, extraordinariamente frecuente. Bueno, digamos que toda la estadística gira en torno a estas funciones, ya lo veremos. A la muestra y a las funciones que podremos generar con los estadísticos calculados a las muestras. Y sus funciones de distribución, etc. Y tomaremos decisiones en estadística en base a funciones de distribución o funciones de densidad, o funciones de masa, como veremos. Pero estas dos funciones de aquí son funciones que nos van a ser útiles precisamente para manejar estas funciones de distribución, para conocer las funciones de distribución de ciertas variables, de ciertos estadísticos, de ciertas funciones de muestras. Entonces, miradlo como algo instrumental, como un tema dedicado a ver un instrumento que nos va a facilitar el trabajo posterior en estadística. ¿De acuerdo? Bien. Mirad, un recordatorio, claro, lo que os decía antes, ¿no? Las funciones de densidad o las funciones de distribución, es que claro, es fundamental para nosotros, y es nuestro núcleo fundamental. Por ejemplo, esto es la función de masa, función de densidad de un dado. La función de densidad de un dado, la función de masa, probabilidad un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, del 1 hasta el 6. Un dado queda, digamos, modelizado probabilísticamente, la incertidumbre del lanzamiento de un dado queda dibujada con esta función. La altura de personas de seres humanos, digamos, de adultos, por ejemplo, o de recién nacidos, si tenemos que coger unos u otros, de adultos, por ejemplo, pues quedaría reflejado por lo que llamamos una campana de Gauss. Esta es una función que veremos con mucho detalle en la lección siguiente. Bien, tenéis un ejemplo discreto, un ejemplo continuo, y su paralela función de distribución, que es la acumulada de esta. Vamos acumulando hasta aquí 0, porque no había probabilidad. Cuando llegamos al 1 justo, subimos un sexto. Cuando llegamos al 2, subimos un sexto. Vamos acumulando, porque ya hemos dicho que la función de distribución es el acumulado de la función de densidad. Y aquí lo mismo. Empezamos con muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, y vamos subiendo, vamos acumulando áreas. Vamos acumulando áreas, claro, esta va bajando, después creciente, después llega a un punto máximo, va bajando la campana de Gauss o otras distribuciones. En cambio, la función de distribución va aumentando, es, digamos, no decreciente, va aumentando, y en este caso es creciente completamente esta función, porque siempre vamos acumulando áreas. Llegará un momento que llegará
asintóticamente se irá aproximando a 1. Y esto es la función de distribución. Bueno, pues esto son dos tipos de funciones que giran en torno a un espacio de probabilidad esenciales, para nosotros esenciales. Pero, claro, una función generatriz de momentos. Ahora veremos, y en los ejercicios veremos ejemplos de funciones de generatrices de momentos de determinadas funciones de distribución o de funciones de densidad. Un ejemplo muy sencillo que ahora veremos, ahora definiremos y tal, pero para que veáis de qué estoy hablando. La función de distribución de un lanzamiento de una moneda sería esto. No os la dibujo, pero podéis imaginar que sería el 0 y el 1, como tendríamos dos valores, pero ahora con altura 0,5 y 0,5. 0 y el 1 con una altura de 0,5 y 0,5. Es lo que estoy escribiendo aquí. La función de densidad o función de masa sería 0,5, o sea, probabilidad 0,5 si x es igual a 1, cara, por ejemplo, y 0,5 si x es igual a 0,5 si x es igual a 1, 0,5 si x es igual a 0. 0,5 también, y 0 en caso contrario. Esta es la función de distribución o función de masa que modeliza el lanzamiento de una moneda equilibrada, ¿vale? Bien, veremos en esta lección la función generatriz es esta. Es una función real de variable real, como os he dicho. Tengo aquí los números reales. Y ahora fijaos que si es esta, ahora veremos cómo llegaremos, ya en algún ejercicio veremos cómo llegaríamos a esta función generatriz de momentos. Hemos de definir función generatriz de momentos, o función generatriz, la hemos de definir, inmediatamente lo hago, pero para que veáis un poco que las funciones que vamos a ver ahora nunca las vamos a dibujar. Yo he dibujado esta para que la vierais, pero en realidad no modeliza nada, Es útil, muy útil, fundamental, sí, pero no modeliza nada, como sí lo hacen estas funciones de densidad y funciones de distribución. La función generatriz de momentos de una moneda equilibrada es esta. Equilibrada, si está desequilibrada ya, estos valores, ya lo veremos, cambiarían. En todo caso, lo que me interesa que os deis cuenta es que esta es el dibujo de esta función. Si t es igual a 0, ¿vale? La altura es 1. Sería e elevado a 0, 1, 0,5 más 0,5, 1, 1. Fijaos que en la medida que yo me voy hacia la izquierda, e elevado a t se va haciendo cada vez más pequeño, asintóticamente se va haciendo e elevado a t, se va haciendo 0, y por lo tanto, este término de aquí se va haciendo cada vez más pequeño. Por lo tanto, esto asintóticamente se va aproximando a 0,5, es lo que intenta reflejar el dibujo de la función. Esto asintóticamente se va aproximando a 0,5, que estaría a esta altura. Supongamos que esto es 1 y esto es 0. Bueno, ya, esto es 1, bueno, claramente porque aquí he puesto altura 1 en el 0. Y a partir de aquí, claro, lo que ocurre es que al t va a ir aumentando, esto se va haciendo cada vez más grande y aumenta exponencialmente, evidentemente. Y esto va subiendo indefinidamente, ¿vale? Esta es la función generatriz de momentos de una moneda equilibrada. O de un cirujano que tiene éxito el 50%, que opera un tipo de patología especialmente grave, con mucha mortalidad, y que la mitad de sus pacientes muere y la mitad salen vivos del quirófano. Permitidme este ejemplo un poco desproporcionado seguramente, pero bueno, imaginaos. Sería el modelo de una situación de este tipo, ¿de acuerdo? O una situación donde hay mitad de hombres y mitad de mujeres y quiero coger una persona y saber si es hombre o mujer. Pues este sería también el reflejo sobre R, sobre los números reales, ¿no? de estas diferentes situaciones de incertidumbre que os estoy diciendo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, pues esta sería la función generatriz. Como podéis ver, esto no me sirve de nada desde el punto de vista gráfico. Así como esto sí que es fundamentalmente gráfico. Las funciones de distribución, ya veréis que las dibujaremos continuamente a la hora de
de tomar decisiones en estadística, ya veréis, tendremos la distribución de un estadístico, ¿no? De una función muestral, ¿eh? Y será importantísimo conocerla, esta distribución, ¿eh? Dibujarla, saber en las zonas de la derecha y en las zonas de la izquierda qué tenemos o qué podemos tener poblacionalmente. Lo que no vemos, que son las poblaciones, cómo queda reflejada en estos cálculos muestrales que estamos haciendo a esta parte de la población que tenemos en la muestra, ¿no? Vamos a jugar mucho con la forma de las funciones de distribución. Y va a ser fundamental conocer las formas de estas funciones de distribución. Y aquí es donde aparecen las funciones generatrices, las funciones características, porque son funciones que nos ayudan. Estas funciones nos ayudan, no por su forma, sino porque nos ayudan a demostrar cuál es la distribución de ciertas funciones de muestras, ciertos estadísticos. ¿De acuerdo? No os preocupéis que lo retomaremos esto en su momento, pero claro, ahora es muy importante que vayáis situando estos conceptos, los vayamos situando y ya veréis que cuando llegue su momento diremos, bueno, ¿y por qué sabemos que la distribución de este estadístico es tal distribución? Bueno, pues porque las funciones generatrices, mediante las funciones generatrices lo demostramos, ¿eh? Por lo tanto, es una lección en este sentido, digamos, instrumental, instrumental, pero que maneja unas funciones que no son visibles, no son interesantes por su forma. No os dibujaré ninguna más, ¿de acuerdo? Pero para que veáis un poco la idea, ¿de acuerdo? Bien, vamos a definir lo que es la función generatriz, o función generatriz de momentos. Hemos dicho que es una función real de variable real, aquí lo veis, función real, dominio. Cuando se dice función real de variable real, quiere decir que el dominio es real y el codominio es real también. ¿De acuerdo? Después veremos funciones complejas. La función característica, ya os lo he dicho antes, es una función compleja de variable real. Estamos hablando de otra familia de funciones. Ahora es una función real de variable real. Muy bien, pues está definida de esta manera. Esta es la definición de función. Bueno, ya lo habéis visto aquí, os lo he definido, pero ahora lo vemos más en concreto. ¿De acuerdo? Evidentemente, T pueden ser todos los números reales o no, un subconjunto, que será el dominio. O sea, siendo A el conjunto donde esta función es finita. El valor es finito. ¿De acuerdo? Muy importante. El valor es finito. Si el valor no es finito, ya no forma parte del dominio. Por lo tanto, es importante que digamos que en general no siempre es todo el dominio, no todo R es el dominio de la función generativa. En este caso sí, en este caso R, todo R es dominio, pero esta función no tiene ningún problema. Va creciendo, sí, pero va creciendo. Cualquier real va a tener un número real mt. ¿De acuerdo? Cualquier t real tendrá un valor real. Pero habrá casos, ya lo veremos, que no es posible, que la esperanza para calculada, ya hemos visto casos excepcionales de funciones que su esperanza no existe porque da infinito, da un valor infinito o una indeterminación. Pues en estos casos no está definida para que el valor de t no está definida la función. Por lo tanto, siempre vamos a definirla sobre un subconjunto de R. Ya veréis que esto no nos va a pasar con las funciones características, pero ya lo veremos en su momento. Bien, fijaos que una característica que tienen las funciones de generatrices es que en el punto cero valen 1. O sea, ¿veis aquí? Por lo tanto, las funciones estas tendrán formas diferentes, pero todas pasan por aquí. Todas pasan por aquí. Repito que no las vamos a dibujar y
y no nos vamos a entretener porque no son útiles por su dibujo, sino ya veréis por qué, lo veremos en esta lección, su utilidad, pero ya os lo he anticipado, para demostrar distribuciones de ciertas transformaciones de variables, o de vectores. Para nosotros es muy importante, transformaciones de vectores, que son estos estadísticos que os decía en la lección de vectores aleatorios, en la lección 3. Lo que nos interesa son las funciones de unos vectores tan especiales como son las muestras. El concepto de muestra como vector de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidos. Esto lo voy repitiendo de tanto en tanto, ya veis, porque es que es el núcleo de la estadística. La estadística tiene este núcleo, ¿de acuerdo? La muestra, los estadísticos, las distribuciones de estos estadísticos y decidir sobre la forma que tienen estas distribuciones de estos estadísticos. ¿De acuerdo? Bien, MT existe si A contiene un intervalo, menos A, para algún A perteneciente. O sea, si existe un intervalo de este tipo, esta función existe. Puede no existir en algún caso, ¿de acuerdo? Pero función característica siempre existe. Pero función característica de momentos puede no existir. Pero bueno, para los casos nuestros habituales existe. Ya veréis cómo la vamos a ir manejando. En la lección próxima con las distribuciones iremos viendo cuál es la función generatriz de cada familia de funciones de distribución. Bien, si la función generatriz de momentos la definimos de esta manera, también la podemos expresar de esta manera. En el caso continuo, en este caso, en el caso discreto la podríamos hacer equivalentemente. Pero fijaos que ahora, según el teorema de Taylor, que ya sabéis que es un teorema importantísimo en matemática y precioso, que permite aproximar funciones con una cierta bondad, hay funciones que localmente no se pueden representar de esta manera, pero hay funciones que se pueden representar en todos los puntos mediante lo que se llama el polinomio de Taylor. El polinomio de Taylor. Bien, aquí no vamos ahora a hablar del polinomio de Taylor, pero el polinomio de Taylor de e elevado a tx es todo esto de aquí. ¿Vale? Esto es el polinomio de Taylor. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora, si ahora voy multiplicando cada elemento del polinomio por f de x y voy creando sucesivas integrales, fijaos que me encuentro que con el 1 construyo esta integral, aquí pongo r, digamos sería donde estuviera definida f de x, evidentemente, ¿vale? En general R, o el subconjunto de R donde esté definida la función de densidad. Pues aquí tengo el primer término de la integración, el segundo término de la integración, esto de aquí, saco factor común, sale fuera la constante, y así sucesivamente. Pero ahora fijaos una cosa, esto de aquí es esperanza de x. ¿Vale? Esto es 1. El área que hay bajo una función de densidad siempre es 1, ¿veis? Esto es esperanza de x. Esto es esperanza de x al cuadrado. Esperanza de x al cubo, x a la cuarta, etc. Por lo tanto, en realidad yo lo puedo expresar mt como 1 más esperanza de x por t, 1 factorial, más esperanza de x al cuadrado, t al cuadrado 2 factorial, y así sucesivamente. Por eso a mt, definida de esta manera y presentada de esta manera, se le llama función generatriz de momentos. Porque fijaos que genera los momentos. ¿Veis cómo aparecen los momentos aquí? Esperanza de x al cuadrado. Unos momentos, no todos, pero momentos esenciales porque con ellos puedo hacer muchas cosas. Fijaos que aquí tengo esperanza de x al cuadrado y esperanza de x. Con esto ya podría calcular la varianza, porque sabemos que hemos puesto en función la varianza de x en función de la esperanza de x al cuadrado y de la esperanza de x. ¿De acuerdo? Bien, pues ya vemos cómo
cómo tenemos definida la... Bueno, y un resultado más, que tiene que ver con esto de la función generatriz de momentos, es que, obviamente, la esperanza de x es la primera derivada de la función generatriz de momentos evaluada en el punto cero. ¿De acuerdo? Claro, si yo derivo respecto de t, ¿de acuerdo? Esto se va, 0, la derivada de 1 es 0, y aquí van apareciendo todo lo que es de aquí para la derecha, va a aparecer en algún momento pues 2t, 3t al cuadrado, 4t al cubo, etc. Cuando sustituya la t por 0, todo esto se me irá, se hará 0. En cambio, cuando derive esto, me queda la derivada de esperanza de xt partido por 1 factorial, que es 1, es esperanza de t. ¿De acuerdo? Porque la derivada se me va la t, me queda 1, la derivada de t es 1, por lo tanto, es cierto esto. Y lo mismo, fácil verlo, si voy haciendo las sucesivas derivadas, la segunda, la tercera, la cuarta, etc. Esperanza de x, los momentos sucesivos de orden k, esperanza de x podríamos decir de orden 1, pues el de orden 2, el de orden 3, la esperanza de los momentos estos, se calcula, si conoces la función generatriz de momentos, haciendo la derivada késima, digamos, y evaluarla en el punto cero. Y esto es como vamos generando estos momentos, no todos, pero estos momentos, pero con estos podemos crear otros momentos de una función de distribución, o sea, de una variable aleatoria. ¿De acuerdo? Bueno, lo dejamos en este vídeo introductorio aquí y ahora ya vamos a ir viendo resultados donde vamos a ver la utilidad práctica de estas funciones generatrices. Vamos a ver cómo nos va a ser de instrumento fundamental para localizar, para definir, delimitar cuál es la forma, la función de distribución, la función de masa o la función de densidad de determinadas variables aleatorias, sobre todo de ciertas transformaciones de variables aleatorias y sobre todo, para nosotros, de ciertas transformaciones de vectores aleatorios que sean independientes e idénticamente distribuidos, que son las muestras. Para nosotros las muestras es el núcleo fundamental, la estadística, todo gira en torno a una muestra, porque lo que queremos es decir cosas de poblaciones a partir de una parte de estas poblaciones, las muestras de una pequeña parte de una población, queremos decir cosas sobre las poblaciones. Este es el objetivo, el núcleo básico de la estadística. Y lo que estamos haciendo es ver qué hay detrás de este proceso decisorio final que solemos hacer mediante muestras. O sea, en estadística veremos decisiones que tomaremos a partir de la muestra. Bueno, pero decisiones en base a algo, a todo lo que vamos a ver. ¿De acuerdo? Bien, pues venga. Continuaremos en el próximo vídeo. Gracias.